¿Cuáles son las motivaciones humanas? Son biológicas. Sí, exactamente. Hambre, sexo, placer. Eso no lo siente la máquina. Si logran emular, o sea, que tenga placer, pues sí es un motivador. Si a la máquina le da placer, lo repite 1000 veces y lo sigue repitiendo, repitiendo porque eso le causa placer. Cuando tú y yo jugábamos Street Fighter 2 y nos sentaban los Hadoukens, es una inteligencia artificial programada. Acuérdense que la inteligencia artificial emula, o sea, nos emula a nosotros, aprende de nosotros. No quiere decir, es decir, toma datos de todas partes y los canaliza en un producto, puede ser un texto, una imagen, pero no necesita nosotros para alimentarlo. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. Hoy, César, tenemos un tema que yo creo que es de suma importancia por lo que va avanzando y lo que va sucediendo. Y para eso trajimos a un amigo, socio en muchas cosas, y pues es en el mundo que él se rodea, ¿no? ¿Y quién mejor para hablarnos sobre inteligencia artificial que nuestro amigo Saúl? ¿Cómo estás, Saúl? Preséntate. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes, compartir un poquito de conocimiento. Efectivamente, pues yo tengo poco más de 10 años en el mundo de la tecnología. Tenemos nuestra empresa que se llama Credisoft y dentro de las locuras que hacemos, pues hacemos este tipo de desarrollos que tienen que ver con inteligencia artificial, inteligencia de datos, machine learning. Vamos a platicar un poquito para que entiendan. Ya quedamos que no vamos a ser técnicos, Exactamente. para que la gente lo entienda y no se asuste. Entonces, pues un placer. Muchas gracias, César. Oye, ya nos tocó trabajar con él para la gente que nos está viendo. Hicimos una película, ahí te conocí yo, Saúl. Y creo que también es importante que la gente sepa que también está relacionado al cine y ahí hay algo de efectos visuales. ¿Qué onda con eso? Sí, nosotros estamos en una industria que se llama creativa digital. Nosotros. Las industrias creativas digitales, pues son estas que se dedican al cine, animación, software, videojuegos. Y sí, tengo una empresa que tiene 20 años que se llama Alzain, que es una productora, donde tenemos el honor de ser socios en algunos proyectos y trabajar juntos, la acuerdo con Agave Films. Y pues hemos hecho pues eh, películas, series, documentales, trabajos publicitarios. Hacemos mucho evento, espectáculo. Y parte de lo que hacemos mucho, como decía César, pues efectos visuales. Y mucho de eso tiene que ver con tecnología. Hacer modelos 3D que se vean reales, meter imágenes en VFX, ocultar cosas que no deben de estar o hacer que aparezcan cosas que sí queremos que estén. Y de alguna manera u otra todo eso está como entrelazado también con el tema de videojuegos, con el tema de programación, que nosotros también las aplicaciones lo usamos para muchos fines, no solo entretenimiento, sino también capacitación, formación, productividad. Entonces, en esos espectros andamos, gracias por mencionar. Oye, sobre todo el tema que queríamos mencionar mucho y por el cual creemos que tú tienes esa parte que nos puedes contar, es la inteligencia artificial. Ahorita la gente le tiene un miedo porque se está diciendo un montón de cosas que ya desde antes ya se decía, ¿no? Que va a entrar la inteligencia artificial, que nos va a dominar, que se ha inventado muchísimas cosas por el estilo. Pero cuéntanos tú realmente, porque la gente piensa que ahorita es el inicio o tiene un inicio esa parte, pero platicábamos hace rato fuera de aire que realmente ya lleva tiempo, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte. Sí, hay dos tipos de inteligencia programable. Es una que es la que aprende y otra que es reactiva. Cuando tú y yo jugábamos Street Fighter 2 y nos sentaban los Hadoukens, es una inteligencia artificial programada. Es decir, que si tú te acercas a X píxeles o estás en cierto punto,
pues la computadora decide si te da una patada o te da un golpe o te entra un Hadouken, ¿no? Entonces, desde los años 80 que la computación se ha popularizado, ya existe algún tipo de programación que emulaba inteligencia. Conforme ha ido avanzando, ha ido evolucionando también estos temas y existe desde hace mucho. Lo que yo escuchaba, porque pues también escucho expertos y decían que tenían mucho miedo en años anteriores en decirle inteligencia artificial a inteligencia artificial, porque todavía no emulaba como el lenguaje como coloquial, y eso fue lo que hizo el chat GPT. Ellos lo que hicieron es que tú le preguntas de manera muy normal algo y te contesta de manera muy natural algo. Se llama lenguaje natural. Entonces, ahora sí ya se atreven a decirle inteligencia artificial, pero eso ya tiene tiempo, ¿no? O sea, y el ejemplo es ese de los videojuegos. Por ejemplo, entre otras cosas, por no decir redes sociales y otro que aprenden tus hábitos de compras, de uso, etc. Para la gente que no sabe, el chat es el de Bing, el del que menciono. De Microsoft, así es, Bing. Ajá. Y para la gente que todavía no lo conoce o gente adulta que nos ve, ¿cómo funciona? ¿Está en tu navegador? ¿Dónde lo encuentran? ¿O en tu celular? ¿Cómo está? ChatGPT es un aplicativo de lenguaje escrito, el cual literal es un chat, digamos, que tú quieres saber la receta de cómo hacer, no sé, una piña colada. Entonces tú le dices, dame los pasos y todos los ingredientes que necesito para hacer una piña colada. Y así al instante te vas a decir, usted necesita esto, 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 y lo va a revolver tanto, tanto, tanto con esto, 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 y ya lo tiene listo. Y eso está alimentado, pues obviamente, una base de datos, ¿no? Entonces, Microsoft, que es el principal inversor de esta tecnología, la empresa que empezó con esto, curiosamente, la impulsó Elon Musk. Elon Musk se sale y llega Microsoft y le mete una cantidad importante de dinero, y pues está en Bing, porque Bing es el motor de búsqueda de Microsoft. Y pues ellos dijeron, bueno, si yo en el Google pues pongo una búsqueda, me aparecen cosas y yo tengo que interpretar qué de eso o qué de esos links está lo que yo busco. Pero finalmente ya con el chat GPT, pues te lo va exacto como tú lo buscas, y eso es obviamente pues bien interesante. ¿Y qué pasó con Google? Google trató de hacer una inteligencia artificial que sí la tiene, pero en un evento que hizo, al hacer la primera búsqueda, falló, no fue correcta. Entonces ahí hubo como un tema como de, no, tenemos que trabajar más en esto. Entonces ahí Mac lleva como Una gran una ventaja. ventajita. Y la empresa se llama OpenAI, o sea, OpenAI, si se meten así, busquen en Google OpenAI, y ahí se inscriben, es gratis, y ya pueden empezar a chatear ahí con la inteligencia artificial. Pero ese es de lenguaje. Hay de otros tipos de inteligencia artificial. ¿Cuáles tipos de inteligencia artificial hay? Entonces, para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos. Hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, lo platicamos también tú y yo, crean imágenes, por ejemplo. Entonces, tú puedes decirle, hay un creo que se llama Dalí, creo que se llama así. Tú le dices, hazme un perro montado en un humano con una cachucha roja en Nueva York. Y te va a dar imágenes ya hechas. De hecho, a lo mejor ahí en Facebook o en Instagram han visto como unas imágenes medio curiosas. Ahí, por ejemplo, el otro día estaba una que decía, ¿cómo sería México si no hubiera sido colonizada por los españoles? Y se veían unos edificios así como pirámides bien modernas y cuates con trajes, pero tatuajes y con arracadas, así bien chido, ¿no? Pero es una interpretación visual de lo que hacen. Y está la inversa, hay inteligencia artificial que tú le pones una imagen y tú dices, detéctame aquí donde están los globos o las plantas, o dime qué hay en esta imagen. Y te dice, ahí es una persona con un perro, un gato y una bicicleta. Y hay otras que es análisis de datos. Por ejemplo, se usa inteligencia artificial, por ejemplo, el portal de pagos Stripe, que es la competencia de PayPal, lo usa como para detectar fraude.
Entonces, busca como anomalías o cosas atípicas y te detecta, no, este pago no va a pasar, es atípico y lo bloquea. Hasta para eso se usa. Y obviamente, pues en redes sociales, todas las sugerencias que te salen y estás en TikTok y te sale más de lo que estás viendo, pues está aprendiendo. Eso se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina y te va diciendo, a este le gusta esto, lo voy a aventar más de esto, más de esto. Es un tipo de inteligencia. Es cuando te empieza a aparecer todas estas cuestiones, ¿no? De que es lo que hablábamos, de que de repente hablas de, oye, quiero comprarme un Un ex- Xbox, ¿no? Y ¡zas! Te salen todas las ofertas de Sí, Xbox, sí, ¿no? sí. Y esto de la inteligencia en las imágenes, ahorita lo he visto aplicado en Photoshop, por Ujú. ejemplo. Metieron unas nuevas herramientas a Photoshop. Entonces los fotógrafos ya no tienen que retocar tanto las fotos. Te detecta la piel y tú le dices qué tan limpia la quieres, digamos. O si la persona no está sonriendo, te le pones sonrisa. ¿En O serio? o si quieres maquillarla a la persona que está en la foto, tú le cargas una foto de un maquillaje de Google y te la maquilla al retrato que tú tengas. Entonces ya se está aplicando, está agilizando, por ejemplo, en esta parte de los fotógrafos, las imágenes gracias a la inteligencia artificial. O los recortes automáticos, ya te Ah, sí. detecta qué es. Ahora, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Fíjate, ahí les va dos. Ese es un ejemplo en el campo de la medicina. Si tú tienes un robot y tú quieres que a través de una, no sé, una colonoscopía detecte si hay un cáncer o no, ya el software, a través de haber aprendido millones de imágenes de colonoscopías donde sí hay y no hay cáncer, en un 98-99% te puede decir, este sí está propenso a tener un cáncer, es el principio de un cáncer. Pero es porque ya aprendió, o sea, a partir de millones y millones y millones de imágenes. Eso que hace que te ponga la sonrisa es porque está alimentada así también por millones y millones o cientos de miles de imágenes, con el cual el software ya aprendió a detectar dónde están tus ojos. Es más, esta cámara en la que estamos grabando tiene inteligencia artificial. Cuando tú le pones detecta el rostro de la persona, es porque el software se alimentó con muchos rostros, o sea, cientos de miles de rostros, y sabe detectar que es una cara y que no es una cara. Entonces, todas esas aplicaciones tienen la tecnología, el sistema de frenado de los coches. Ustedes sabían, por ejemplo, que las luces de los coches ya hay una tecnología que detectan personas y cosas y lo siguen y les ponen luces así particular hacia un punto o hacia otro. Entonces, si va a haber un cruce de una persona, te pone más luz ahí para que tengas cuidado. Entonces, ese tipo de inteligencia o ese tipo de tecnología también se aplica en la automotriz. Este detecta obstáculos, cosas, etc. Entonces, es un... Ahí lo que yo, yo veo es que realmente entonces la inteligencia artificial para poder funcionar tiene que alimentarse y aprender, ¿no? Igual es como, pues realmente es como nosotros, tenemos que aprender las cosas para empezarlas a hacer, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a caminar, empezar a tal, y la máquina o, inicia, o el software inicia a aprender de diferentes cosas. Uno de los miedos que siempre se ha tenido como la ciencia ficción es que lleguen a aprender de más y empiecen a crear criterios. Quieran conquistar el mundo, ¿No? ¿no? Es lo Y que que se dicen, vuelvan ¿no? malos. Ajá. Muy ciencia ficción. A ver si no nos escucha Skynet. Exactamente. ¿Crees que realmente eso pueda llegar a pasar? Que realmente pueda tener un criterio ya una máquina y decir, esto así. No, por el momento no. Hay un criterio como de evaluación de qué cosas sí puede sustituir la inteligencia artificial en los humanos, o sea, en relación a los humanos, como una pirámide, ¿no? Entre más arriba estás en la pirámide, es como si la inteligencia artificial fuera evolucionando y se va llenando de agüita, ¿no? Entonces, entre más arriba estés, pues te salvas. Cosas que no puede hacer la inteligencia artificial. Un chiste basado en una interpretación. Por ejemplo, un albur. O sea, chupas, ¿cómo es? O sea, eso nunca o sea, no lo entiende porque hay como tantos enlaces culturales y neuronales que tienes que hacer como para hacer un albur y contestar,
que eso todavía ella no lo entiende. O sea, si les cuesta un chiste, pues te va a contar un chiste. Alguno de biblioteca, ¿no? Que tenga. Pero no te sabe interpretar si el chiste es bueno, es malo, o en qué momento aplica, en qué momento no aplica. Ese tipo de criterios todavía no se hace. Que es muy bueno para hacer procesos matemáticos, estadísticos, cosas que para nosotros sería muy complejo porque necesitamos la máquina, ello ya lo puede hacer. Los algoritmos de las redes sociales son inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, así es. Que como Facebook y todo eso que Así te es. empiezan a aventar. Si ves el contenido de tal personaje, te empieza a mandar a otro similar Correcto. para mantenerte, ¿no? Eso es lo que le llamamos el machine learning. O sea, es cuando incluso tu celular tiene un machine learning, te va aprendiendo tus hábitos. Entonces, te han hecho, por ejemplo, de la detección facial, es una inteligencia artificial. Aprende y cuando tú estás en el teléfono, aunque tú vayas envejeciendo o tengas barba, sí es la misma persona. O sea, porque aprende diferentes, vamos, perspectivas del usuario, ¿no? Y ya, por ejemplo, hablando de los videojuegos, tienen ya se llama Machine Learning bien interesante, porque es que estás jugando uno de deportes y no es como antes que decía, siempre si me voy a la derecha, a la izquierda y luego hago un tiro cruzado, la voy a meter. Entonces ya como que se va adaptando a tu juego y ya es más difícil ganarle a la máquina. Sí, que sucede cuando empiezan a salir como las nuevas versiones que les empiezan a meter un poquito más de aprendizaje. Yo que soy Jugador fanático de FIFA. de FIFA, ¿no? Ya no te salen las más ya no se la puedes aplicar. No la puedes aplicar. Antes, Qué antes chido, era eso qué de chido. me voy por la orilla y la paso ya gol, ¿no? Y era facilísimo meter goles. Ahorita tratas de hacer una jugada y se la puedes aplicar 2 veces y de repente, ¡pum!, ya Ya te la otra tapan te y la dices, bloquea. ¿qué onda, no? ¿En Ajá. qué momento, no? Tan solo el portero ya tiene un poquito más de saber hacia dónde vas a estar tirando, güey. Son como un montón de análisis y de información que ya tienen los videojuegos también. Sí, entonces ese tipo de cosas también hacen más interesante jugar, porque si no, pues sería como más aburrido, ¿no? Y pues sí, básicamente. Ahora, lo que decía es que tomar criterios. La inteligencia artificial no puede todavía tomar criterios, sigue siendo una programación y está restringida. De hecho, si tú chatas en el chat GPT y le pides cierta información que no debería de darte porque también hay ciertas cuestiones jurídicas que se pueden meter en problemas. O sea, imagínate que tuviera toda la información abierta y yo dijera, ¿dónde vive Jonathan Sarmiento? Y ella dice, no, pues tengo esto, información de tal, 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 tal. O sea, no, es acceso confidencial a la información. Entonces dice, no te puedo dar más información, pero aquí hay algunas páginas donde aparece Jonathan Sarmiento. Entonces, tiene restringidos. De hecho, creo que hay un libro que tiene casi 100 años de la ley de la robótica, de una ciencia ficción de Asimov, me parece. Y ya las leyes de la robótica que están hechas en muchas películas, que somos cineastas, que las leyes de la robótica, ¿no? ¿Se acuerdan en Yo Soy Robot, no? Ajá. No, no puedes dañar un ser humano, tienes no recuerdo exactamente todas, pero sí se han tomado en cuenta, o sea, como tener restricción, porque a final de cuentas una inteligencia artificial, como tú dices, es de Microsoft, es de Bing, y si te contesta algo o te manda una información como rara o fuera de la ley, ¿quién responde? Pues la empresa que lo creó, ¿no? De hecho, yo le pregunté a Bing, así jugando con eso, ¿cuál es el mejor buscador en internet? Para ver qué contestaba. Ándale. Y porque dije, ay, pues obvio va a decir que ellos, ¿no? ellos, sí. Y no, sí me dijo, pues tienes Google, tienes Firefox o así me dio varios. Y tú puedes elegir la que más se adapte a ti, ¿no? Y yo dije, Muy sí, políticamente muy correcto, política, ¿no? muy política, muy política. Digo, me imagino que es una manera de protegerte ante ponerle limitaciones también a la inteligencia artificial, que parece un juego, ¿no? Que es lo que dices tú en el libro, pues las leyes de, como en Soy Robot o Yo Robot, de no puedes hacer esto a un humano, tal. De cierta manera, dices, sí se han tomado en cuenta porque sí existe un temor en que todo pueda avanzar. Digo, nada es Y imposible. es que sí creo yo que en algún momento, toco madera, pero se va a utilizar para las guerras, güey. O No, sea, ya se está utilizando. inevitablemente Los
los drones y estos misiles Teledirigidos que ya ajá, que van y... esquivan y todo, pero conforme avanza la tecnología, pues también hay malos que pueden aprovecharse de eso y estar destruyendo, Pues honestamente. es básicamente, yo creo que pa- parte de la inteligencia artificial y donde ha caminado más rápido es en la milicia, me imagino, que son los que más estudian de alguna manera cómo utilizarla. Digo, de ahí sale para muchas vertientes, pero principalmente las estudian ellos para favorecerse en estas grandes, en estos grandes conflictos, a final de cuentas. Y sí da miedo, pues ya ve ahorita lo que decíamos, los drones, ¿no? Los drones ya es un arma eh, casi imposible de detener. O sea, De sí las puedes esquivar, güey. detener. Es como los sistemas, por ejemplo, de los autos, Ujú. de los aviones, toman como decisiones, por ejemplo, los que se frenan solos, pues simplemente ya la conducción autónoma que tiene Ujú. Tesla es una inteligencia artificial, es lo que está haciendo que es todo el tiempo aprender los patrones de comportamiento de las cosas que se mueven, de qué es vehículo, qué es persona, y frena, se mueve, cambia de carril, y todo está alimentado porque el software se alimentó de miles y cientos de miles de conducciones y está conectado en línea y el software sigue aprendiendo, por eso va mejorando. Entonces, el hecho de que esté conectado en línea es algo muy inteligente porque aprende de tu conducción, de la conducción de todos los que tienen, por ejemplo. Entonces tú estás alimentando la máquina, estás alimentando la máquina. Pero qué tan confiable entonces puede ser dejarle cosas a la Tu inteligencia vida artificial, ¿no? al chofer Porque está ahí, por ejemplo, cañón. en el coche, hablando de coche, Sí, sí, sí. o sea, yo le dejo el piloto automático. Miedo, ¿verdad? Qué miedo Sí. a no poder responder, porque obviamente sigue siendo una máquina que está aprendiendo. Y hay cosas que inevitablemente de reacción a lo mejor las tienes tú mejor y otras las tendrá también el otro lado, ¿no? Pero sí da miedo decir, yo me subo y Sí, llévame. a veces vas frenando cuando va otro manejando así de, ay, frena ya. Va frenando el Sí, tú vas copiloto. acá, tú vas de ¿Tú le copiloto. confiarías? No sé, yo creo que también es como, pues nosotros, ¿no? O sea, si tú le pones a tus papás, a tus abuelos, este, hay cosas que ya se los dejamos a las máquinas. Eh, por ejemplo, dicen, tú tendrías, una, harías una transferencia digital de fondos. Dicen, no, 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 yo mi cheque para yo firmar y saber que es mi firma. O o dejarle, por ejemplo, algo tan simple como un despertador, decirle, Siri, despiértame de mañana. No, 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 tengo que poner mi reloj y así darle la cuerda y saber que me va a despertar, no vaya a ser. O sea, poco a poco hemos dejado a las máquinas que hagan muchas cosas por nosotros. El foco automático de la cámara, que prendí y apague la luz a través de una aplicación, este, que me haga un recordatorio, que me haga una nota. Voy a tener una cita a distancia y pues dependo del Zoom y sé que no va a fallar o del Meet. O sea, ya le dejas muchas cosas importantes a las máquinas, ¿no? Entonces, yo que nada más ahora lo que está haciendo es que está automatizando procesos que antes eran tediosos. Entonces, eso es lo padre de la inteligencia artificial. Entonces, nos va a ayudar a hacer procesos que antes eran repetitivos o tardaban mucho en hacerlo, te lo va a hacer, te lo va a hacer. Más eficiente. Por ejemplo, la labor de un contador. ¿Qué hace un contador? Pues balances, entradas, salidas, y apegarte a la miscelánea fiscal son ecuaciones aritméticas. Entonces, lo puede hacer es una inteligencia artificial. No necesitaríamos contadores. Dijiste, ya no se va a necesitar contador. Y eso sí es un tema que puede pegar bastante duro, ¿no? Porque la inteligencia artificial tal vez puede suplantar algunas actividades o algunas profesiones y eso pues llega a ser no tan beneficioso para mucha gente, ¿no? Exacto. Ahí, en las últimas semanas ha habido despidos masivos de empresas de diferentes ámbitos relacionados a fintech, tecnología y demás, porque la inteligencia artificial está sustituyendo muchos puestos de trabajo, sobre todo aquellos que hacen análisis.
o recababan datos. Entonces, imagínate que, por ejemplo, una empresa de atención telefónica o de banco, ya el que te contesta es un robot y da toda la atención, te da toda la información que necesites. De hecho, ya está sucediendo, ¿no? Porque ya hay llamadas que haces atención al cliente y te responde una máquina y te dice, darme el número tal, haz esto, haz aquello, y ya no llegas a la persona que quieres decirle, oye, tú, Difícilmente, de hecho. ¿por qué no me contestas? Quiero quejarme. No, ya la máquina te bloquea. Pero creo que lo que más miedo da es que, digo, en lo analítico se veía venir, porque siempre se ha utilizado en los números y en todo eso. Ahí se vería venir ya cierta Sí, parte. sí. Pero lo que decía hace rato Saúl es que el problema es que ya está en el ámbito hasta creativo. Ujú. En S- guión. O sea, ya hay uno que le pones, quiero una historia de tal, de tal, de tal, pum, y me hace una historia. Sí, el otro día estaba con el chat GPT y se me ocurrió decirle, hazme un resumen de 100 años de soledad, como si me lo estuviera narrando un cholo de Tepito. Y me puso, ¿qué onda, güey? Está bien chida la historia. Está un chingo de familias bien locas que vivían así. Y empezó a redactar. Dije, qué interesante. Obviamente ya te ponías a verlo como en lo fino. De estas cosas de sintaxis que a mí no me gustaban. Pero lo hizo. Entonces, digo, jugando ahí con el tema de la inteligencia, sí lo hace. Incluso hay software que dices, hazme un modelo 3D de tal cosa o de tal forma y te lo empieza a hacer, a lo mejor burdo, pero te lo hace. Y me han contado, yo no lo he visto, que hay unos sistemas que ya te editan y te crean todo completo. Haz de cuenta que ella dice, quiero que me hagas un video donde hay dos personajes que platican sobre estos temas y te lo hace como en muñecos 3D y platican y les pone voz y hace el contexto. O sea, todavía muy burdo, pero avanzadamente la tecnología y la potencia de procesamiento, podríamos llegar a un punto, digo, imaginando que, pues, y con como dice, con los motores gráficos que ahorita que son muy realistas, que lo que nosotros hacemos con la cámara, pues lo van a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, ahí el que va a ser mejor es el que logre filtrar, darle más detalles de lo que le solicite a la inteligencia artificial. Fíjate que estoy en un grupo de un gremio que es de guionistas. Y hubo un post de una persona que decía que sentía un poco de remordimiento. Ahí se estaba desahogando, porque él estaba enseñando cómo usar la inteligencia artificial para hacer guiones. Y pues él es guionista. Al final, sí tienes que, como dice Saúl, tienes que acomodar el guión un poco, pero ahí lo que se debatía en este hilo era que ahorita las historias que estamos viendo, audiovisuales, series, lo que quieras, pues ya son refritos. Son Ujú. otros personajes, pero a lo mejor es la historia del héroe, no sé, ya estructuras que existen en el guión y que esta inteligencia artificial, si tú la sabes operar, digamos, darle la instrucción, porque también hay un operador que le tiene que dar la instrucción muy precisa y sí saber del tema del que está hablando para ser muy preciso, pero esta inteligencia artificial podría, suplantar a los guionistas como autores intelectuales, digamos, y van a existir otro tipo de guionista que solo va a pulir. Híjole. Entonces, si no evoluciona creativamente un guión, si todo va a seguir avanzando como ha avanzado desde hace mucho tiempo, que ya hay estructuras, pues la inteligencia artificial sí puede crear guiones con base a las estructuras. Pero ¿dónde quedamos como? Es que es bien difícil porque el arte es una parte de expresión del ser humano. Y es donde nos expresamos, ya sea en la pintura, en el canto, en la escultura, en lo audiovisual, en la danza, en un montón de cosas
que perderíamos nuestra naturaleza. Creo yo que pierdes tu naturaleza porque el crear algo desde el fondo de lo que tú has aprendido como ser humano, que creo que una máquina no ha aprendido, son las emociones, ¿no? Y creo que parte de los guiones, aparte de una estructura, obviamente son las emociones que tú le puedas dar, ¿no? O de lo que tú hayas vivido o cómo ves la vida. Ahora, eso también lo platicábamos antes. Acuérdense que la inteligencia artificial o sea, nos emula a nosotros, aprende de nosotros. No quiere decir, es decir, toma datos de todas partes y los canaliza en un producto, puede ser un texto, una imagen, pero no necesita nosotros para alimentarlo. O sea, si nosotros lo dejamos de alimentar, pues deja de evolucionar. Entonces, yo creo que sí, más bien lo que nuestro trabajo va a evolucionar en, por ejemplo, digamos, al la inteligencia artificial, y estoy parafraseando, tú vas a encontrar una sinopsis muy detallada y a lo mejor te describe el guión. Ya nada más, pues vas a corregir, ver que si te gusta, que no, porque evidentemente ahí también entra el gusto y el feeling de las personas. Entonces, tu trabajo ya no va a ser no vas a estar 2 meses escribiendo, a lo mejor va a ser una semana de trabajo, pero tienes que tener ese feeling. El tema que se discute aquí es que se desarrolla por los, digamos, a favor de las casas productoras, o sea, de las grandes casas productoras para bajar costos. No es lo mismo que le pagues a alguien que te haga un guión de cero y se aviente A que todo alguien nada el más te lo tiempo, corrija, ¿no? a que alguien nomás le dé una pulidilla y Un vámonos. tratamiento. Porque lo que buscan realmente, o creo que uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial es precisamente eso, acelerar procesos y, si se puede, aminorar costos. Sí, esta es una revolución industrial como la que sufrieron, pues, nuestros bisabuelos. Cuando, ¿no? cuando empezó todo el movimiento. Entonces decían, no, es que el artesano hace la taza, la moldea con sus manos y es un arte, y su papá le enseñó al papá y a su papá y a los materiales y hacer la mezcla. Y ahora pues yo tengo una taza perfecta, hecha con moldes y me hace miles perfectas, de resistencia perfecta, de impresión perfecta. Entonces, pues tenemos que empezar a pensar que si el robot, porque en la industria del automóvil y de muchos, ya hay robots trabajando donde había personas. En el momento en que el robot sea equiparable al sueldo de las personas, es decir, económicamente haga lo que hace una maquila de personas, pues ya van a tener robots. O sea, pensémoslo así. Entonces, ¿en dónde se tiene que mover toda esa gente? Es ahí donde hay una discusión muy fuerte. Y hay algunos que están comentando que una posibilidad sería que los gobiernos, como va a haber mucha gente desocupada, tendrán que tener un fondo, o sea, medio socialista el tema, donde pues hubiera como una pensión universal, porque las máquinas nos van a preparar los alimentos, las máquinas van a sembrar el campo, las máquinas van a transportar las cajas, te van a llegar a tu paquetería, todo. Entonces ya el momento en que en el campo haya máquinas tan económicas que ellos siembren, cosechen, empaquen y envíen, toda esa gente de campo, ¿qué hace hacer? Exactamente, ¿dónde los metes? Está muy loco, yo sí me pongo a pensar bien profundo porque digo, bueno, ¿y esa gente de qué va a trabajar? ¿De qué va a trabajar? ¿De dónde va a sacar dinero para consumir lo que Lo estas que está haciendo. empresas están produciendo? Es como, Y sobre todo es que, piénsalo de esta manera, o sea, la mano de obra ya poco a poco se está sustituyendo, ¿no? Ya lo decía, en la parte automotriz, donde había un montón de gente armando, ahora reduces a un 50-60% a tu gente porque ya tienes a las máquinas que lo hacen. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde se fue a trabajar? Donde lleguen a trabajar, lo mismo, los vuelven a sustituir. Creo que hasta deja de ser viable para los gobiernos, a lo mejor para las empresas no, pero para los gobiernos deja de ser viable oye, vas a mantener a 1000 ninis, pero ninis porque no tienen otra oportunidad de trabajo. Sí, entonces, en las próximas décadas se vienen temas complejos de economía global, ¿no?
Ahora lo que decían, lo que preguntaban, hace rato, es decir, ¿qué peligros hay? Ya cuando la inteligencia artificial tome conciencia y cree a su vez homólogos de ella, o sea, es decir, como yo creo otra inteligencia artificial y puedo crear otra y me voy Que me mejorando, vaya mejorando y me vaya ayudando. ahí es como un tema que ¿Tú sí crees da que miedo. pudiera pasar? Porque se me hace muy de Pues, ciencia ficción totalmente. pues no, porque si una persona, o sea, que programa lo que hace es tomar código y luego decir, ay, si le pongo esto, ok, si ahora le pongo esto, haz la prueba con ChatGPT. Es que hablas como si fuera un virus que muta, como los virus que se van mutando Pues para sí, es que sobrevivir. Son va códigos, aprendiendo. va Si aprendiendo. tú le dices a ChatGPT y dices, ChatGPT, hazme un juego de la culebrita, donde en lugar de la culebrita sea una cuerdita, y te hace el código con todo y te empieza a redactar el código, y le dices, y en JavaScript, y te lo hace. Y es una versión gratuita, o sea, libre. Entonces, ¿qué no llegará a las versiones que tienen estas canciones a hacer ya? ¿Y en qué lo van a aplicar? Entonces, sí puede llegar a ser, pero obviamente nosotros tenemos que poner límites. Mira, el hecho de que exista la bomba nuclear desde hace 70 años, como tal, no quiere decir que ahorita estemos llenos de bombazos nucleares en todos lados. Entonces, también está en nosotros poner restricciones y hasta dónde y hasta de qué forma. Porque no toda la tecnología está hecha para soltarse y que esté así. O sea, obviamente nosotros tenemos como raza, como, como seres humanos, cuidarnos y hasta dónde es viable o no es viable. Es decir, ¿por qué no hay coches que vuelan? O sea, a lo Eso lo mejor, hablábamos la otra vez, dice, tal vez sea la tecnología que los coches vuelan, pero somos tan sonsos Sí, que ahorita estás aquí y aquí nos chocaría sí, un cae de borracho, arriba, tum. un borrachito, Sí, o sea, sí. se mete dentro de las casas, sería un problema, también de seguridad, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, ¿por qué hay cosas que sí evolucionan mucho y que cosas que no evolucionan tanto? A mí me sorprende, perdón, me sorprende esta parte que dices porque se supone o hay una teoría, no sé si lo saben, que lo que sale en cuanto a tecnología para el uso público Viene de atrás. viene de años atrás. O sea, creo que 10 o 15 años hablaban así. Entonces, ahorita en este preciso momento que estamos teniendo esta charla de si nos van a suplantar la inteligencia artificial, imagínate lo que existe en desarrollo ya sobre eso. Pongámonos a pensar, ¿se acuerdan en los libros? Yo he puesto a reflexionar y lo abro aquí en la mesa, a lo mejor estoy equivocado. ¿Se acuerdan que en los libros de biología decían, no, pues que Pasteur, no, pues que el científico tal, que Charles Smith, que descubrió que la vacuna, esta parte de la ciencia, que Newton, ahora ya no son personas, son empresas. O sea, ya no es que fulanito de tal inventó, ¿no? O sea, son corporaciones que hacen las vacunas, que hacen el desarrollo tecnológico. Entonces, quiere decir que las empresas se guardan para sí y para otras aplicaciones esa tecnología y luego ya se lanza al mercado. Y yo también creo que es así, o sea, eh, para que una tecnología, no sé, avances porque ya eso ya lleva con muchos años de haberse trabajado y probablemente en lo militar, que es donde se paga más para recuperar el costo de inversión de investigación, se aplica primero. En la parte, por ejemplo, de astrología, de también meteorología, o en cosas que sí consumen los gobiernos, o incluso viajes espaciales, ahí es donde se aplica la tecnología más avanzada, ¿no? Y luego ya nos llega a los consumidores, como fue el microondas, como fue la televisión, etcétera. Entonces, yo también creo que por ahí puede haber algo de eso, porque si te puedes a pensar en viabilidad económica y decir, bueno, si yo tengo muchos años de desarrollo, ¿dónde me conviene más colocarla primero y luego ya que se vaya a... Les voy lanzando las piedritas poco a poquito. Así es. Entonces, sí, es un tema complicado. No nos tiene que dar miedo porque si tú te pones a pensar en México, dices, bueno, si yo voy a un municipio, no sé, en la Sierra de Guerrero,
realmente van a usar la tecnología o va a sustituir ahí la tecnología. Es más, ni la misma gente lo permitiría, ¿me entiendes? Sus usos, costumbres no lo van a permitir. O sea, creo que nos falta mucho como para llegar a ese punto de decir, ay, ya se van a quedar sin trabajo. Y creo que va a haber también candados y legislaciones que no lo van a permitir, ¿no? Digo, pero sí está como de mucho de ciencia ficción. Te puedes a pensar en la Matrix, que era un mundo virtual, con un metaverso. Es un metaverso de Sí, ya viaje. existe el metaverso, ¿no? Que si lo pudieran se conectar cerebralmente, que vivieras ahí y prefirieras vivir como en una parte virtual y tú conectado, podría ser. Ya a lo mejor es casi posible. No sé si vieron una película que salió recientemente. Sale, me parece, ¿cómo se llama este cantante inglés muy famoso? Paul McCartney. No, de los nuevos, fue el nombre, y apareció como en 3 películas, no, mm, Harry Styles, gracias. Gracias, hermano. Harry Styles en una película en el que están como en los años 50 y tienen como las esposas como perfectas, la vida perfecta. Y los hombres se van, según eso, a trabajar y trabajan como en un proyecto secreto. Sin darles así, digo, les tengo que spoilear, pues resulta que es una realidad virtual, o sea, un metaverso, una simulación. Entonces los cuates se van porque sí tienen que trabajar para mantener el, el pago de esta lucha. Y a Sí, sus esposas, de su renta, ¿no? y a sus esposas las tenían sedadas y manipuladas químicamente el cerebro para que ellas sí creyeran que era la realidad y fueran sumisas. Está bien interesante, güey. Entonces trabajaban muchísimo para pagar un departamentito para estar conectados vía sueros y demás y a la realidad virtual para vivir ahí su vida perfecta. Porque no les alcanzaba el dinero para vivir la vida de sus sueños y ahí sí. Que ya sucede ahorita mucho y ha sucedido desde hace tiempo con todos estos juegos que empezaron a salir, donde era esta realidad virtual donde tú puedes Una hacer tu segunda vida, personaje, ¿no? una segunda vida, tal, Ujú. y que mucha gente se clavó en esas cosas porque psicológicamente se les hace más fácil vivir probablemente dentro de eso o ser quien ellos tenían soñado ser, ¿no? Y se les hizo más fácil. Sí da miedo porque ya ves series como Black Mirror también. Ujú. Sí. Hay uno también que se mete a un videojuego y mete a la chava Exacto. también, ¿no? Dices, o sea, ya va a haber un momento que va a haber gente que diga, pues mejor me conecto, carnal, Y y me hago vivo mi más a realidad. gusto, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan y hablando de películas, inteligencia artificial? Ajá. Sí. Que hay que Robin Williams interpreta como un tipo Einstein, así que flota en 3D. Pues eso ya actualmente puede ser real, o sea, es un tipo holograma y con un motor de inteligencia artificial preguntándole cosas, eso ya es totalmente factible. Por eso lo de la conspiración que dices no está tan loco porque, a ver, está demasiado acertado que hagas películas en su momento con tecnología que ya, ahorita ya salió, ¿no? Ahorita ya te la Sí. aventaron, Que antes pero era cine. antes era cine, ay, eso no va a pasar, El ¿no? Stanley Kubrick, ¿no te acuerdas en la nave? O sea, la de Ajá, Odisea en ajá. el espacio, pues la nave es la Sí, sí. maldita, ¿no? Y ahorita, pues, tantas cosas, no sé, los supersónicos, cuando te aventaban un montón de cosas de robots y de cosas por el estilo, que ya ahorita ya están, ¿no? Y creo, Es que yo creo que en la ciencia ficción, Jonathan, la veo más en que quiera como estar por encima del ser humano, ujú, porque como no tiene emoción ni sentimiento, ujú, da tienes que poner igual. algo más, ¿no? Ajá, o sea, tendría que tener emoción la tecnología o la Exacto, inteligencia como exacto. para decir, es que voy a dominar el mundo, ¿no? O quiero que solo existan puras mujeres en el planeta, o no sé. Pero puede ser mal Te utilizada. voy a, ahora, ¿por qué es difícil que la inteligencia llegue a eso? Porque, ¿cuáles son las motivaciones humanas? Son biológicas. Sí, exactamente. Hambre, sexo, placer. Eso no lo siente la máquina.
Entonces, cuando alguien quiere hacerse rico, es placer por ser más rico. O quiere tener una relación con alguien, el placer por tener una relación sexual con alguien. Entonces, eso no lo tiene la máquina. Entonces, por eso digo que es difícil que ellos, o sea, que sea como una máquina ambiciosa porque no tiene placer. Si logran emular, o sea, que tenga placer, pues sí es un motivador porque, o sea, tú como ser humano pues tienes una cuestión religiosa algo que te detiene, ¿no? Dices, no, ya, o me duele o me lastima. Pero si a la máquina le da placer, lo repite 1000 veces y lo sigue repitiendo porque eso le causa placer. Que para Entonces, una máquina el placer sería una recompensa, por así decirlo, porque pero nunca lo va a sentir. no, Una recompensa o la algo así. recompensa no es lo que le causa placer. El placer es este como componente biológico como que no lo tiene. Ujú. O sea, O sea, si llegaran a inventar Sí, algo o así, sea, sería me lo peligroso, refiero, ¿no? ajá, me refiero que como nunca lo va a tener, tal vez como que fuera una recompensa no sé. la recompensa es el objeto que luego te causa placer. Pero si no tienes el sentimiento de sentir placer porque no es biológico, pues entonces yo creo que ahí donde está como también falta mucho tiempo. Entonces, tranquilos. Entonces, yo creo que si lo pensamos así, todavía falta mucho. Ahorita lo que hace es emular, pero por eso se llama esa inteligencia artificial, porque para nosotros se emula, parece, pero no es. Y le falta ese componente, para mí, muy importante, que es el biológico. Fíjate, Saúl, que ahí es donde me da más miedo, donde hablas del placer. Te voy a decir por qué. Porque quizá la culpa no la vaya a tener la inteligencia artificial, pero nosotros sí. Porque si buscamos el placer, vamos a encontrar el placer de no hacer nada, porque pasa que el ser humano, la mayoría, es comodino, le gusta tener comodidades extremas. Y el utilizarla para eso puede ser realmente lo que nos perjudique de más. Digo, no está tan lejos si ya hablamos de cine, Wall-E. Wally, sí, los gordos, te iba a decir eso, Los justamente se gordos que me vino. están, lo único que hacen es ver la pantalla, mi comida, me estoy paseando, estoy hablando por teléfono. Ya no hay un objetivo de vida para generar ese placer porque ya te lo genera todo lo demás en facilidad. Digo, no digo que todo mundo lo haría, pero sí creo que una gran mayoría de la población de este planeta sí sería por la comodidad y dejaría de hacer muchas cosas. Sí, no se acuerdan, digo, de cuando el internet ya se hizo como muy popular, o sea, poner en los 2000 y que decían, no, es que ya tienes acceso a todo, la información, puedes buscar lo que quieras y aprender lo que quieras. Y pues ustedes han visto que la gente se ha hecho más culta, al contrario, ¿no? O sea, y da mucho temor porque, por dos cosas. Ahorita, antes de retomar esto de que nos hace medio inútiles por la tecnología, es qué pasa cuando ya no tienes incentivos de por qué aprender algo. O sea, el incentivo de aprender a cocinar es porque pues, te tienes que alimentar. Lo primero de aprender a hacer una suma, una resta así anual, porque pues tienes que hacerlo. Lo primero de, por ejemplo, aprender a manejar es porque necesitas tu movilidad y pues quieres llegar más lejos, aprender a conducir un auto. Pero cuando ya todo eso está hecho, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, no vamos a hacernos inútiles. Es más, si en este momento así bajan el switch eléctrico a todo, ¡puf! Se acabó. ¿Cómo vas y te comunicas? Por ejemplo, tu mamá o mi mamá, ¿cómo voy y le llamo a mi mamá o a mis hijos? Pues tengo que ir y comunicarles algo. No puedo agarrar el teléfono y ¿cómo están? Y nada. Se cortan comunicaciones. Es más, para procesar hasta un alimento, o sea, ya no habría, por ejemplo, jamones procesados como si no hubiera tecnología. ¿Cómo haces un jamón? ¿Cómo haces una gelatina? Es más, ¿cómo procesas un pan? O sea, que vas a agarrar el trigo, lo vas a moler, o sea, nadie sabe cómo hacerlo, pero vas a la tienda y compras un pan de caja. Entonces, eso sí da como mucho temor y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial.
sino lo inútiles y dependientes que nos hemos hecho de la tecnología. También. No, o sea, yo no sé, los que tengan hijos y nos estén escuchando, se va la luz y no hayan ni qué hacer. Así como dice, no sirve la tele, no puedo jugar, no sirve el internet, no puedo meter a nada. Y antes, pues, no necesitabas, cuando éramos niños no necesitabas nada. Él se juega al trompo, ¿no? La pelota, También antes no había tanta inseguridad, eso hay que reconocerlo, como ahorita. Sí, pero Sí, o sea, tú sabes que ahorita, digo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar en mi caso, se le restringe a cierto tiempo la tecnología de los celulares, sale a jugar, juega con la pelota, juega, también creo que depende de nosotros como papás, porque también se ha hecho bien comodino, ¿no te has dado cuenta que también se ha hecho bien comodino? Tú vas a una plaza y ves a los papás y ves ahí está mi hijo la tablet, para que me dejes tranquilo. déjame platicar acá, ¿no? Y ahí está el niño en la tablet todo el rato y no hace nada más. Pues eso es porque, o sea, los juegos y las redes sociales está secretando sustancias químicas que son placeres, como microplacer, recompensa automática. Entonces, si tú publicaste algo y le das, y tienes un corazoncito y dices, ay, a ver quién fue. Ah, y otra vez si ves otro video y te gusta, y otra vez te gusta, y puede estar minutos o hasta horas. Está diseñado para embobar y quedarte ahí. Eso está diseñado y está así diseñado. Las redes sociales y los jueguitos. ese es el objetivo de la inteligencia artificial ahí, ¿no? En eso sí, es tenerte ahí atrapado, porque entre más tiempo, más publicidad te van a aventar, etcétera. Entonces, pero nos hace inútiles. Sí. Yo lo pienso en lo que hablábamos también hace rato. Las tareas. Antes, oye, que la biografía de no sé qué, y vas a comprar la papelería y te la tienes que chutar para hacer el resumen. Entonces ya por lo menos aprendías a través de transcribir. A mano o a máquina. Ahorita es, biografía de fulanito, pum, imprimir. Ahí está mi tarea. Oye, pero ¿leíste algo? ¿Para qué? Y lo que dicen, ChatGPT, ¿no? Lo mismo, hazme la tarea de... Hazme mi tesis de tal cosa, ¿no? Imagínate. Pero ahí el problema es que... Pilotas es juez de la Suprema Corte. Sí. Bueno, que es diferente al plagio, ¿no? Pero yo creo que ya podría llegar los próximos políticos. Si yo fuera maestro, digo, tengo el placer de ser maestro. Yo decía, usen la tecnología que quieran, pero tú me lo tienes que platicar y darme tu interpretación, porque esa tú me la estás dando y lo que yo quiero es no que te lo sepas de memoria, sino que lo sepas utilizar y que tengas el conocimiento en tu cerebro para saber interpretar, o sea, si eres ingeniero, pues una estructura, cargas, si eres un médico, pues saber si está enfermo o no está enfermo, si es un virus, una bacteria. Entonces, esa condensación de conocimiento que esté en tu mente. Entonces, está bien, usa la herramienta, pero ahora los tenemos que evaluar diferente. Es que es una forma de aprender diferente, al final de cuentas. O no aprender y pasar. O no aprender y pasar. ¿No? Entre la tecnología y que te pasan en automático ya en la primaria. El miedo que te da ahorita irte a atender con un médico de los que acaban de salir nuevos, que probablemente, no generalizo porque hay muy buenos también, pero hay muchos que pueden salir y decir, yo ya saqué mi título, las tareas las saqué de acá, hice esto y logré pasar, ¿no? Porque el objetivo ya ni siquiera es como pensar, es llegar a pasar para tener al rato el dinero. Lo preocupante es cuando te tienes que ir a lo básico que tienes que aprender. Lo digo porque, por ejemplo, te voy a platicar, mi papá como cirujano, pues ahorita se hacen ya mucho las endoscopías, se hacen tal, que es la tecnología. Pero muchos de estos chavos no están enseñados a hacer el procedimiento normal cuando hay una urgencia, ¿no? Cuando hay una urgencia como tal. A mi papá le ha pasado de que le hablan de quirófano, de córrele para acá, porque el chavo que estaba con la endoscopía dañó una arteria y ya no sabe cómo hacerlo porque no sabe abrir, no sabe operar, no sabe dónde están las cosas en vivo. Nada más sabe usar el aparato. Es un operador, entonces, es un operador ya de una máquina que te dices, ok, pum, pero ya no mete las manos para hacerlo. Y entonces, ¿dónde vamos a llegar cuando los viejos médicos, por ejemplo,
ya no estén y solamente queden los nuevos. Ponte en las manos de ellos, híjole. Y eso en muchísimas cosas. Sí, y algo, mira, no tenemos que tenerle miedo a la tecnología, ni a la inteligencia artificial ninguna, pero yo creo que sí tenemos que saber el cómo se hacen las cosas sin la tecnología, porque en el día que necesites algo y no tengas la tecnología, es más, vivimos en Latinoamérica, un día que no haya red, ¿y qué vas a hacer? Pues consultar y ver que tienes algún escrito en tu computadora o en local, o estás en la universidad, pues vas a la biblioteca y ni modo, y agarras un libro y, o sea, tienes que saberlo hacer, como dices, es igual guionista, o sea, ok, está bien, usas la herramienta, pero si se necesita, te lo tienes que saber aventar a la old fashion, cara. O sea, es como el mecánico. Llegas y dices, sí, pues tengo el OBS y me dice, pues, dónde está, pero, y dónde está el error, pero, pues, a lo mejor hasta la computadora está mal. Y puede ser que te diga que a lo mejor la bomba de inyección del motor esté mal y no era eso, a lo mejor era un cable, pero tú no sabes. Tienes que saber desarmar, armar y volver a hacer. No nomás decir, ah, sí es eso, cámbiale toda la pieza. 50,000 pesos. Y ya, y lo cambias y luego sigue fallando. Eso yo creo que es básico. Entonces ahí es donde va a estar la persona que sí va a ganar mucho porque es muy buena y la que va a ser como average o promedio o estándar, ¿no? Ahí donde creo que va a estar la diferencia. Pues es interesante, es interesante. Ojalá que nos escriba la banda ahí abajo qué opinas y Pregúntenle al chat GPT qué va a pasar en el futuro. ¿Qué opina de este podcast? ¿Qué opina de este podcast? No, y sobre todo porque pues, sí existen muchos rubros de trabajo que sí se van a ver afectados y es inevitable. O sea, es inevitable, para allá vamos. Hay que mutar entonces, ¿no? Nosotros también a pensar en qué vamos a hacer de nuestra... Si ya mi mano de obra ya no va a ser funcional, pues entonces déjame aprender algo más donde yo sí pueda ser funcional. Ahí es donde también nosotros, digo, en resumen, creo que es eso, ¿no? Que tenemos que nosotros también caminar y mutar junto con lo que está pasando. No, y también aprender a ser crítico, o sea, mira, no me gustaría dejar así como tan al aire, por ejemplo, el tema creativo, decir, ser críticos, cuando algo es bueno o malo, o sea, no por el hecho de que no me haya costado hacerlo, por ejemplo, que yo grabe algo y le ponga el preset y que me haga un videíto y pues me costó 1 minuto, y dices, bueno, pues ya está bien, ya me lo hizo. No, o sea, que ser críticos y saber cuando algo está bien hecho o está mal hecho, aunque haya sido automático. Es decir, está la máquina que te hace el café y te hace un café, pero pues me lo hizo solo. A llegar, tener tu café molido en tu presa francesa, dejarlo reposar. O sea, hay que saber también apreciar esas cosas que están hechas con cuidado. Entonces, no usar ni consumir estas cosas rápidas, aunque no nos gusten o estén mal hechas, porque no nos costaron, porque no, hagamos cosas y seamos críticos de qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, hay música, hay arte, hay películas que se ve donde sí hubo trabajo y cuidado y donde no hay. Una imagen que fue creada en computadora, que se ve, porque tienen ciertas características, a alguien que se dio su tiempo y le dio cierta interpretación y la neta está mucho mejor realizada. Entonces, darle valor a las cosas que sí se ve que tienen más calidad, o sea, ser críticos con la calidad, porque a veces la inteligencia artificial lo que nos ayuda, por ejemplo en el Photoshop que te retoca la imagen, eso, pues no va a ser, o sea, ahorita tienes que meter el pixel y para que quede mejor, entonces apreciar ese trabajo y pagar por ese trabajo para que todos los que estamos en las industrias creativas y digitales se nos siga pagando ese trabajo de calidad, de revisión de guiones, que sea correcto, que no sea la copia de la copia de la copia, sino que sea algo original. Apreciemos eso y consumámoslo para que así tengamos mejores productos. Porque si no, lo único que vamos a consumir son reciclados y malos reciclados. Que ya está sucediendo. Sí, ¿no? es que es eso, que como ya se están haciendo los reciclados, pues estas fórmulas ya están creadas y si tú me vas a hacer la misma fórmula,
y la máquina me la va a hacer también y tú me cuestas más, pues ¿a quién? ¿No? Exactamente, es diseñador gráfico que me estás escuchando, guionista, editor de textos en una empresa de marketing digital. Échale ganitas, échale talento, dale la jiribilla, lo que viste ayer, aplica lo que si lo viste en política, lo viste en fútbol, métele ahí una bromita. Eso es lo que hace que una cosa tenga calidad. Porque, como decía Jonathan, la parte de interpretación de nuestras vivencias del día a día es lo que hace diferente que no, la máquina no puede hacer tan rápido. Entonces, nosotros alimentamos a las máquinas, sigamos teniendo esos procesos creativos. Sí, Exactamente. creo que es una oportunidad este tema para analizar lo que estamos haciendo como nosotros que somos realizadores, porque sí o sí tenemos que mejorar y esforzarnos, porque lo básico ya existe una inteligencia que te lo va a dar bien. No te va a dar cosas nuevas, no te va a dar propuestas nuevas, pero nosotros entonces tenemos que ir un paso adelante creativamente que esta inteligencia. Sí, pero también creo que también no solo está de nuestro lado, sino que se siga apreciando desde el lado del espectador, que se sigan apreciando las cosas nuevas, se siga apreciando el arte de cómo se apreciaba antes. Me refiero al cine, ¿por qué se sigue haciendo el mismo refrito? Porque es una fórmula que le funciona a las grandes empresas porque saben que va a haber consumidores. Si esos consumidores cambiaran su mentalidad y dijeran, quiero algo nuevo, entrarían las cosas nuevas como tal. Y la industria diría, pues tengo que cambiarle, ¿no? El chip, porque ellos son los que me dan dinero. Sí, entonces, si se ponen a pensar, los artistas que han sido famosos han sido disruptivos, porque hicieron cosas diferentes a lo que se viene haciendo, seamos disruptivos. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en los deportes y ahora que fue lo de la Fórmula 1 y que está el Checo Pérez. Imagínense que le quitáramos los conductores y que le fuera la IA quien manejara los coches. ¿Sería igual? No, para nada. Nada más sería como el que hace el mejor carro, que tenga mejor performance, pero como aprende, o sea, ¿dónde estaría como ¿Dónde está el rollo del del azar, de feeling, la emoción, del de la error habilidad, del también, ¿no? error, Esa es la competencia, al final de cuentas, hablando de deporte. de la decisión de si arrebaso o no arrebaso? Siento que sí puedo rebasar por la adrenalina y no podía y ya me quedé más atrás o al revés, ¿no? Sentí que sí puedo y arrebasé. Entonces, pues le quitaría como todo el sabor a la vida, ¿no? O sea, como todo Sí, sí me predecible. volaste la cabeza con eso, ¿eh? Me imaginé una carrera de robots, es como, literal, de autos ahí. El de autos Yo- moviéndose solos, ¿no? Y Es- gana el que tenga la mejor tecnología. es como cuando puedes el FIFA dices, ay, la voy a poner CPU con CPU y ya. Ajá, Y tú sí, viéndola ahí y justamente. dices, ve qué flojera, o sea, Qué flojera estar viendo un partido hecho por la máquina y tú dónde estás participando. exacto. Entonces, ahí donde yo creo que hay mucho oportunidad. Entonces, no hay que asustarnos, todavía falta mucho. Pues mira, Saúl, la neta, no me gustaría que cerráramos sin que se dijera que Jalisco es uno de los lugares con mayor creatividad en toda esta zona del software, de toda la industria creativa, y que es donde está Saúl, que se dice que somos ese Semilleros. semillero y ese Silicon Valley mexicano que está acá, donde realmente la tecnología está avanzando muchísimo. Jalisco está en esa posición de decir, hay talento, se están haciendo cosas. Y dicho esto, pues quiero felicitarte por todo el trabajo que haces en esa parte y felicitar a toda la gente que está en esa industria, porque la verdad se siente padre que en tu estado seamos semillero y seamos creativos desde ese lado. Sí, orgullosísimo yo siempre de toda la banda tapatía que veo. Guillermo del Toro, el Checo, todos los jaliscienses que están saliendo ahorita, entre esos, pues también tú. Aquí ya la gente te está conociendo. Sé que estás trabajando duro también para construir y abonar en estas artes creativas aquí en Jalisco. Y sí me gustaría que la gente te conociera más, que dieras tus redes y dónde te pueden encontrar.
Sí, si están en Instagram, me pueden encontrar como Saúl Lobma. Si están por ejemplo, en LinkedIn y les gustan los temas, como Saúl López Credisoft. También pueden entrar a nuestras redes, buscan Alzain como productora o Credisoft como creadora de software. Y ahí de repente estamos publicando cositas que hacemos y eventos a los que vamos. Y pues nada, pues al contrario, agradecerles la oportunidad eh, de poder participar en estos diálogos, porque hay cosas que, por ejemplo, no había pensado y dentro del diálogo aparecen y la verdad es súper rico poder hacer este ejercicio mental y yo espero que la gente también lo esté haciendo y viendo cómo podría evolucionar el trabajo que está haciendo y hacer un autoanálisis de si realmente le está echando ganas y pasión al trabajo que hace, está haciendo ese disrupción en lo que hace, dando como ese extra que no te lo da la máquina o el sistema automático y que sea al revés, no como para asustarnos, sino para motivarnos. Y aquí en Jalisco precisamente estamos empujando muy fuerte personas que día a día como ustedes, como nosotros, que arriesgan su patrimonio, tratando de hacer proyectos que impulsan empresas que dan trabajo, que nos gustan las artes, que nos gusta mostrar a la gente que sabemos que como meta es hacer un producto, un videojuego, un sistema, una película, que la gente disfrute. Creo que ese pago emocional, cuando la gente dice, qué chingón está esto, qué bien hecho está, no hay forma, no hay ninguna cantidad de dinero que lo haga ahí. Y gracias. Qué bueno que hacen este programa y pues espero participar En otros más y Seguro que sí. nos estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y ahí Sí. futuramente que sepa la banda también que por ahí vienen Proyectos. viene un estreno más adelante de una película que hicimos con mucho amor. Aquí los tres. Aquí los tres que Y estamos toda la y todos gente los que están aquí atrás atrás de nosotros también estuvieron ahí. estuvieron. Y vienen muchísimas cosas más, porque la verdad es que amamos lo que hacemos y amamos ser disruptivos también, ¿no? Y creo que por ahí va. Pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias, César. Saúl. Gracias, César. Gracias. Disfruté mucho esta plática, la verdad, ¿eh? Yo Muchísimas también. gracias. Muchas gracias. Y a toda la gente que nos está viendo, pues acuérdense que cada jueves estrenamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, estamos en TikTok también, Facebook, ahí síganos, que es donde más están interactuando en Facebook. En Facebook. Ahí vamos, ahí vamos. Nosotros felices de que nos vean y nos escuchen, así sea una persona o 10 o las que sean. Esperamos siempre llevarles una historia interesante a todos ustedes porque aquí todos tienen una historia que contar. Exactamente. Pues hermanito, este fue otro programa más. De historias, A media luz. nos Muchísimas vemos. gracias.